Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres... Muy agradecidos, como siempre, de que alguien con tantos seguidores, con tanta experiencia, tantos años de investigación, nos ofrezca este programa, este Soñando Sueños. Hola, José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona. Bienvenido a tu Oh, programa. hola Raquel, bueno, sí, un asombrólogo, ya sabes que yo solo me defino así, me asombra la vida y busco asombraros con cosas que a mí me asombran, no hay más etiqueta, Raquel. Bueno, ¿con qué nos vas a asombrar hoy? Me la has dejado votando. Bueno, mira, pues más o menos, porque sabes que intento sacar cositas así que no sean o no son del todo muy conocidas a nivel general. Y sí recordarte que hablamos y estoy sobre ello, ¿eh? Que no, la audiencia no se nos impaciente, que la semana que viene voy a visitar esa sinagoga, lo digo porque quedó ahí un poco en el aire, y a ver al arqueólogo y ya en fin, ya os comentaré alguna cosilla sobre ella. Incluso, eso sí. Perdona, Iñaki, esa sinagoga que arqueólogos toledanos aseguran que ha aparecido, que ha resurgido en la capital de Sefarad, ¿no? Sí, en Toledo, pues ha aparecido a ver, no es nueva, porque ya era la famosa sinagoga de los golondrinos, en el Callejón de las Bulas, pero sí que hay algunas novedades y además se me ha permitido por el dueño, me han contactado, la restauradora, el arqueólogo, van a estar todos a hacer fotografías y me van a contar pues esas novedades y obviamente pues yo las voy a contar a todos vosotros también. Así que, y bueno, una curiosidad que sí me hacía gracia porque el desconocimiento de estos temas es que está muy ligado al tema, esa familia, hay un simbolismo que esa sinagoga que es el del Arca de la Alianza, ¿no? Y hoy no voy a hablar de ello, pero sí recordar, ¿no? Que la mística judía, porque voy a hablar de un místico, trata profundamente este tema de las tablas rotas, ¿no? Que existe también dentro del Arca de la Alianza, que muchos creen que dentro del Arca existían las tablas de la ley en forma exclusiva, ¿no? Pero lo cierto, Raquel, es que dentro del Arca, además de las segundas tablas de la ley, se encontraban esos pedazos rotos de las primeras, ¿no? El símbolo este de recordar el cumplimiento de las nuevas leyes, que la primera alianza realizada con las primeras tablas no funcionó. En fin, el recuerdo que las primeras tablas rotas implica, ya lo sabemos, que siempre debemos conocer la transgresión que hemos realizado para desarrollar lo que es la teshuva o arrepentimiento. Ahí voy a estar muy celoso de esa simbología que voy a encontrar en esa sinagoga. Pero bueno, a ver, que el tema no es ese. Yo voy a hablar no sé si particularmente tú has oído hablar, Raquel, y nuestros oyentes seguramente, pues sí, pues son muy sabios también, igual que tú, pero de uno de los pocos judaizantes de Nueva España, que viene en el libro de Menasé Ben Israel o de Excelencias de Israel, solamente nombra a tres, digamos, mártires. Ujú. Y este es que me llama muchísimo la atención. Me gustó mucho Tomás de Sobremonte, ya hablamos de él, cuando lo del intercambio Sí. de esposas con una intención sacramental, pero este hombre es para mí muy particular. Es el hijo de un médico que ya era judafante y fue procesado por la Inquisición, que este era portugués, que era Diego Núñez de Silva, que bueno, sabemos de él que aparece en Brasil, que en 1570 se instala en Tucumán. En fin, se casa con Aldonza Maldonado y de ahí, en 1601, pues bueno, él es detenido y confiesa haber enseñado la ley de Moisés a sus hijos, y el personaje que nos interesa es su hijo menor, que es Francisco Maldonado Silva. Ojo a este porque a mí me fascina la vida. Es que, voy a decir, da para una película, da para una película, pero es que dio Total. para una novela. Ujú. Sí. Bueno, es uno de los mártires más famosos de lo que es la historia de los judaizantes, como hemos dicho, el Nuevo Mundo, y él siempre murió en la total fidelidad a la ley de Moisés. Este no se ocultaba. De hecho, el auto de fe fue en 1639 y su muerte fue ejemplarizante, ¿no? Tuvo una inmensa repercusión que en todos los medios judíos del Viejo Mundo en aquel entonces, y su fama se ha arrastrado prácticamente glorificada, bueno, sabemos lo que hemos dicho a través de Menashe Ben Israel,
pero hasta tiempos recientes, porque se convirtió en un personaje tan mítico. Y fíjate que es una comunidad muy pequeña, que llega a nuestros tiempos en 1990, inspirando una novela de Marcos Aguinis, que es La gesta del marrano, que ahí está circulando, porque es muy reciente, y cuenta la vida, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la suerte aquí en Radio Separat de entrevistar al propio Marcos Aguinis para que nos hablara de este libro y de este personaje. Bueno, Ujú. Sí, eso ya me deja. sí. Ya te Este programa le mandaré, ya tengo. te mandaré la. Bueno, les pondré el enlace a nuestros oyentes. A ver si Bueno, pues mira, podemos recuperarlo, la enlazamos una entrevista. cosa con otra, Sí. entonces fíjate, miel sobre hojuelas, como se suele decir. Y bueno, aunque ficciona algunas cosas también, pero es verdad que durante los 12 años de cautiverio que tuvo este Francisco Maldonado, tuvo esos debates, porque él era una persona muy culta, con grandes teólogos que intentaron convertirle, pero él a la vez les hacía la contra, porque él era tan docto, tan culto, que él también les quería convertir, digamos, a ellos. Bueno, una persona muy ingeniosa. Y a tal nivel era su ingenio, que en la cárcel pues confeccionó lo que son cuadernos pegando y uniendo hoja a hoja, o sea, como papelitos, y fabricó lo que es tinta con ceniza, o sea, es que es un genio, llegaba, bueno, a ese punto. Y con la ayuda de un clavo, pues talló lo que era un hueso de rollo de pollo, y esto lo utilizó como pluma, ¿no? Y sus textos, bueno, es verdad que acabaron quemados con él, menos obviamente conocemos fragmentos porque sobraron por lo que son prácticamente nada, 5 páginas de uno, gracias a la relación de los inquisidores, que esto se conserva, ¿no? Sabemos también que él había escrito varias cartas en latín dirigidas a lo que era la sinagoga de Roma, siempre haciendo una profesión de fe. Y bueno, digamos que junto con los de Luis Carvajal el Mozo, pues son los únicos textos de lo que son carácter filosófico y religioso redactados por judaizantes en lo que es todo el continente americano. Esto ya para mí son palabras mayores. Y bueno, también él fue cirujano como el padre, cirujano mayor en el Hospital de San Juan de Dios en Santiago de Chile. Eh, una persona muy, muy mística, de hecho hacía largos ayunos bueno, que de alguna manera incluso llegaba a veces hasta la enfermedad, ¿no? Era muy. Luego también en la cárcel, porque este siempre, ya digo, que no ocultaba nunca, siempre sí, él haciendo su profesión de judío devoto. La cárcel, pues trefando lo que son las chalas de maíz que él pedía para alimentarse, pues fabrica una cuerda, con la cual salta de la ventana de su celda y entra pues, en otros 2 calabozos, que prácticamente pues, lo que hace también entrega cartas, ¿no? También a otros judaizantes que estaban allí presos. Incluso, bueno, prácticamente les invita o les incita a mantenerse fiel a la ley de Moisés. O sea, un personaje de película. Y luego, pues bueno, aparte de sus ayunos, cautiverio y todas esas penalidades que él pasaba de una manera casi voluntaria, pues se queda sordo, una particularidad suya. Y él se designa, esto es muy, muy importante, como Elí Nazareno. Es más, firma como Elí Nazarenus Dei Judeus, o sea, él no esconde lo que es. ¿Y por qué Elí? Porque claro, esto tiene su miga. Vamos a ver, era una persona que de culto conocía de memoria todos los salmos de David, los proverbios de Salomón, todo lo que son las promesas de los profetas, las plegarias, y se deja crecer lo que es la barba y los cabellos, como hacían los nazarenos, ¿no? Que era un voto del antiguo Israel. Y que también, por cierto, no solamente el antiguo Israel, en los círculos místicos del Languedoc, a partir de 1150, sí se conoce algún caso que siguieron, ¿no?, estos votos de Nafirim, que eran como retirados de asuntos del mundo que se dedicaban exclusivamente a lo que es el estudio de la Torá, ¿no? O sea, él hacía ahí una declaración de intenciones. Y como había llevado una vida apasionante, no podía morir de una manera que no fuera también, pues, casi de película. Porque cuando él va al cadalso, se recogen los documentos, cuidado, que esto no son leyendas urbanas,
que se levanta un viento, dicen los testigos, fortísimo, como no se había visto en mucho tiempo, y lo que hace es rompe la vela que hacía sombra sobre el tablado. Y claro, ahí ya dice él que él estaba dispuesto así, de los pocos que además elige morir vivo por mantener la fe, y él dice que eso estaba dispuesto así para morir viendo lo que era la cara al Dios de Israel. O sea, por eso se había llevado lo que es el techo. O sea, yo creo que es un personaje literario, un personaje de respeto, un personaje que cualquiera porque hemos ido en titulares, Raquel, pero de este hombre se podría hacer perfectamente una película porque su vida para mí es ejemplarizante como un modo de coherencia con algo que los demás, por miedo, por la época, por lo que sea, pues destinaba pues un poco al ámbito privado. Absolutamente, un hombre fiel a su fe, a sus creencias, a su ética. Te agradecemos muchísimo que nos hayas vuelto a hablar de este personaje tan valiente y tan importante para el judaísmo. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, pues nos vemos en la próxima. A ver si ya hablamos un poquito más de esta sinagoga.